Yolanda Ivonne Montes Farrington, conocida como Tongolele, es esta mujer misteriosa de mirada felina que sedujo a los escenarios, al público de México y el mundo por más de 8 décadas, escandalizando a las buenas conciencias encarnadas en el recato y en las señoras decentes. La prensa decía que un pañuelo femenino contenía demasiada tela como para fabricar esas tiras que llaman trajes de las exóticas. Estas mujeres que eran llamadas así porque venían de lugares lejanos. Tongolele es hija de un padre sueco-español y de una madre inglesa tahitiana y fue bautizada así para fines comerciales por Americo Mancini, el dueño de El Tivoli, ese cabaret en donde ella debuta en 1948. Pero además el periodista Severo Mirón considera que el tongolelismo vino a alivianar esa congoja sexual de la Ciudad de México. Esta noche platicaremos con Gabriela Pulido Llano, una investigadora que se ha dedicado a estudiar la vida nocturna de la Ciudad de México del siglo XX y por tanto de una de las grandes figuras de este espectáculo, que es Yolanda Montes Tongolele. Bienvenidos a En el mismo lugar y con la misma gente. En 1948, la Ciudad de México fue atacada por una efervescencia que ponía en punto de ebullición la sangre del público. Quien lo provocaba era una joven de 17 años proveniente de Tahití. Eso decía la leyenda en la prensa, conocida como Tongolele. El tongolelismo invadió la Ciudad de México y abarrotó centros nocturnos como el Waikiki y el Tivoli, aunque en realidad abarrotaba todos los proscenios desde los cuales sonreía con la cadera. Tongolele, la ombliguista que no solo bailó en escenarios sino también en el celuloide al lado de grandes actores y en telenovelas de gran producción. La sensualidad convertida en baile, esa era la eterna extranjera mexicana. La fascinación del público contrastaba con el rechazo de algunas buenas conciencias y de unas cuantas vedettes que se encargaron de hacerle mala prensa. La rumbera Ninón Sevilla se negaba a entrar a un lugar si Tongolele se encontraba ahí. La vida en los escenarios de esta bailarina exótica cuenta la historia de libertades, lujuria, represión y mojigatería de una sociedad capitalina cuya demografía crecía sin control. En su sensualidad, podemos ver la ruptura de las convenciones del ser mujer en los años de la posguerra y hasta entrando el siglo XXI. Bailarina incansable, Tongolele se presentó hasta sus entrados 80 años tanto en teatro, en Perfume de Gardenia, así como en televisión en la telenovela Salomé. Vamos a ver quién es nuestra invitada de hoy, Gabriela Pulido Llano, quien se ha dedicado a estudiar la zona roja, lo prohibido, el pecado, los zampones, las pecatrices y todo eso que tanto nos fascina. Gabriela Pulido Llano se ha dedicado a estudiar la noche de la Ciudad de México del siglo XX. La presencia cubana, el teatro, el cine, los estereotipos, la mujer perdida, las aventureras, las convenciones de género y ha publicado investigaciones como Mulatas y negros cubanos en la escena mexicana, Rumberas, boxeadores y mártires, el ocio en el siglo XX, El mapa rojo del pecado, Miedo y vida nocturna en la Ciudad de México 1940-1950 y Ampones, pelados y pecatrices, sujetos peligrosos en la Ciudad de México 1940-1960. Actualmente escribe un libro sobre el mejor lugar de México para bailar, el Salón Los Ángeles, junto con nuestro querido Aldo Sánchez. Gabriela Pulido Llano, mil gracias por estar aquí en este programa dedicado a la vida nocturna de la Ciudad de México, al siglo XX mexicano. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de una gran figura clave en este siglo XX, que es Yolanda Montes Tongolele. Entonces, bueno, si te parece bien, podemos irles contando a nuestros amantes de la noche que nos están viendo, ¿qué es una exótica? Así se le denominaba a Tongolele y a otras muchas mujeres de los escenarios de esa época.
Claro. Bueno, exótica es un término que se empieza a utilizar en la prensa para distinguir a las bailarinas que empiezan a tener mucho éxito a mediados de los años 40 y sobre todo durante los años 50, ¿no? Entonces, para distinguirlas de las bailarinas anteriores, de las mujeres de la escena anteriores, de las rumberas en particular, ¿no? Y exótica hace referencia pues al tipo de representación escénica que ellas tenían, que era que la asociaban así con lugares exóticos, con lugares ajenos, que pues eran desconocidos, ¿no? Y utilizaban otros atuendos muy diferentes a los que se utilizaban en la época de las rumberas. Muchas de ellas utilizaban estampados de animales o utilizaban en sus bailes movimientos y también sonidos que se asociaban con la naturaleza, ¿no? Eso, bueno, ahí llega Tongolele. En particular, no es que ella sea la primera exótica, sino que, bueno, había 300 exóticas, ¿no? Decía el periodista Severo Mirón. Y, bueno, pues cada una tenía su propio estilo, su propia forma de bailar, su nombre exótico, ¿no? Pero Tongolele, pues, destaca por encima de ellas. Ajá, y sobre todo porque también parte del mito es que ella venía de Tahití, ¿no? Bien. Bueno, también para las exóticas, algunas de ellas, no todas, se construían estos orígenes, ¿no? Pues sí, o sea, que hacían referencia a lugares remotos. En este caso, bueno, pues ella sí tenía una ascendencia tahitiana, ¿no? Su abuela era tahitiana y fue la que le enseñó a bailar la danza tahitiana. Pero, pues es muy interesante cómo en la prensa, como no sabían nada de su origen, pues se dedicaron a inventar que se había surgido así de un volcán, ¿no? En fin, o sea, también como refiriéndose a sus movimientos de otras maneras que tenían que ver también con estos contextos asociados al exotismo, ¿no? Ahora, si efectivamente teníamos unas 300 exóticas, porque bueno, la idea es que había una exótica por cabaret, ¿no? Y había un gran número de cabarets en esos años 40. Entonces, ¿por qué destaca tanto Tongolele? Claro, bueno, en primer lugar porque Tongolele llega muy joven y es la primera que se atreve a introducir ciertos aspectos dancísticos que no necesariamente eran comunes, ¿no? En ese momento. En el año de 1948, que es cuando ella despunta como bailarina exótica, o por lo menos así la distinguen en la prensa, ella empieza a bailar descalza, utilizaba unos atuendos así súper subidos de tono, por lo menguados que eran comparados con los vestuarios de las bailarinas anteriores, ¿no? Y bueno, sus escenarios eran también totalmente minimalistas, ella solamente se acompañaba de un bongo, por ejemplo, ¿no? Y eso era totalmente su higiene. Bueno, después el bongocero va a ser su marido, pero desde que ella llega, sus bailes son así totalmente originales, sui generis, ¿no? Y además ella es muy joven, pero no se ve tan joven, y bueno, como es muy joven, no habla mucho. Ella decía, bueno, yo no hablo mucho porque era una adolescente, y entonces en torno a ella construyeron un mito del enigma, de lo enigmático, ¿no? Ella decía, no, pues es que yo era una adolescente, por eso no hablaba, si estaba rodeada de los empresarios, de los directores de cine, ¿qué iba a decir, no? Ahora, ¿cómo fue recibida entre sus colegas, entre las otras exóticas y también entre las rumberas? O sea, ¿hay una rivalidad con Ninón Sevilla o era inventada por la prensa? Claro. Bueno, en realidad entre las otras exóticas no es que ella haya tenido, una relación que se distinguiera, por ejemplo, ella en sus recuerdos, ¿no? Las distinguiera. Pero sí con las rumberas sí comentaba que se había inventado una especie de rivalidad, sobre todo con Ninón Sevilla. Y como Ninón Sevilla ya era una autoridad, o sea, ya estaba dentro del establishment totalmente, pues decía Ninón Sevilla que si llegaba a una fiesta en Tongolele, Ninón Sevilla le decía al dueño de la casa o de la fiesta, o el que había organizado la fiesta, que o se retiraba Tongolele o se retiraba ella, pero ella pues ya era una reina, ¿no? Del trópico, ¿no? Ella, por así las llamaban a las rumberas, las reinas del trópico, entonces preferían decirle a Tongolele que si se podía retirar. Eso también está en las entrevistas que llegaron todavía a hacerle a Tongolele, algunas entrevistas, ella comentaba ese recuerdo. No le ocurrió con las rumberas que se inventara una rivalidad, pero sí con otras exóticas. En la prensa inventaron una rivalidad con Calantán,
que era, bueno, esta... La que llegó a reemplazarla. Así que, bueno, entre comillas, ¿no? Pero Calantán, bueno, que era una artista, una bailarina llegada de Estados Unidos, en la prensa empiezan a construir también un mito en el que hay una rivalidad entre ellas, ¿no? Y esa temporada en el Tívoli, 1948, desata lo que la prensa denominó como un tongolelismo, sí. que había que curar a la ciudad de ese tongolelismo. ¿En qué consistía esa enfermedad? Bueno, decía la prensa que fue la que inventó pues todas estas palabras, se inventó todo un vocabulario en torno a la presencia de Tongolele en el espectáculo. Decía que ella, bueno, había contaminado, ¿no?, la decencia y había contagiado de valores que no eran los valores que consideraban como buenos, ¿no?, en la sociedad, o moralmente buenos en la sociedad, y bueno, ese tongolelismo estaba justo asociado a los valores indecentes, ¿no? Y entonces todo el tiempo había una discusión entre quién iba a ser el regente, ¿no?, o quién iba a ser el político que sacara o que borrara o que limpiara, ¿no?, la ciudad de esa pandemia, ¿no? Bueno, pues para seguir hablando de nuestra figura tan mítica que es Tongolele, vamos a ir a un corte y regresamos en el mismo lugar y con la misma gente. Continuamos aquí en el mismo lugar y con la misma gente, con la gran investigadora Gabriela Pulido, y estamos hablando de Tongolele. Bueno, durante Uruchurtu como regente de la ciudad, ¿cómo se transformó la vida nocturna en esos años? Bueno, desde antes de Uruchurtu, desde Fernando Casas Alemán y luego con Uruchurtu, empezó un programa de mejoramiento urbano, sobre todo de la zona céntrica, del centro. Y para poder embellecer toda esa zona, que era donde estaban pues los lugares bastante marginales, necesitaron aplicar con Uruchurtu sobre todo, pero desde antes de él, una política que le llamaron de higiene social. Entonces lo que hicieron fue cerrar todo lo que es Reforma, Insurgentes, cerraron los antros que eran considerados de mala muerte, cabaretuchos, les decían en la prensa, y ya estos antros los mandaron en la periferia, ¿no? Por eso muchos de ellos tuvieron ya su vida aquí en La Guerrero y Nonoalco y bueno, en las periferias atrás de Palacio Nacional, ¿no? Para poder hacer de estas avenidas las avenidas administrativas por excelencia. Esta política de higiene moral obviamente tuvo muchas dimensiones. Una de ellas fue aprovechar pues la presencia de estas exóticas para denostar estos lugares, ¿no? Se hablaba de los cabaretuchos porque a lo que se hacía referencia era la vida que se llevaba en estos lugares. Se asociaba obviamente la presencia de las exóticas con lo más decadente en términos morales y bueno, se les vinculaba con los zampones los criminales más despreciables, ¿no? Y bueno, con unas redes de corrupción que en algunos casos eran bastante ciertas, pero en la prensa pues se inventaba y se vinculó a estas mujeres, que eran pues todas unas bailarinas o artistas, con estos circuitos de crimen y de corrupción, ¿no? Ahora, hay algo fascinante también en la trayectoria de Tongolele, que es ese desplazamiento entre los escenarios, el cabaret y el cine, ¿no? Entonces, durante ese paso por el cine, pues hay obras maravillosas como Han matado a Tongolele, ¿no?, de Roberto Gabaldón, 1948, pero también esa dupla que hace con Tintán y, por ejemplo, en El Rey del Barrio, pues vemos esa secuencia que Monsiváis la ha denominado como una de las imprescindibles del cine nacional. Así es, no, totalmente. Bueno, Han matado a Tongolele es una película muy importante para entender en ella las claves que le hicieron, pues, construir un mito
mito en el contexto del espectáculo en México, ¿no? Porque a ella se le empezó a denominar la diosa pantera a raíz de que se hace esta película, que donde se le vinculaba justo con la presencia de una pantera, ¿no? Que no necesariamente era el estampado que ella utilizaba en los atuendos, pero bueno, así hay una asociación entre ese vínculo, se ve clarísimo ahí en Han matado a Tongolele. La pareja que hace con Tintán es totalmente singular porque hacen una pareja totalmente carismática en la escena, que no es frecuente, ¿no? Sin embargo, a diferencia de las rumberas que pasaron del teatro, de los escenarios teatrales o teatralizados, porque algunas de ellas incluso llevaron sus sketches a la lucha libre, por ejemplo, y en el cine fue donde hicieron la mayor parte de su carrera. A diferencia de ellas, Tongolele, su paso por el cine fue más fugaz y más bien ella permaneció en los escenarios, que eso también contribuyó a que su imagen perdurara como dentro de lo mítico. Bueno, a mí se me antoja transportarme en el tiempo y meterme a un teatro, ¿no? Para poder verla. Había teatros que eran solo para hombres y las periodistas y mujeres se disfrazaban de hombres para poder entrar y así entraban, ¿no? Con los maridos o a sacar la crónica del día, ¿no? Sí, pero además es muy interesante que la decencia, las señoras decentes que catalogaban estos bailes de Tongolele como pornográficos y lujuriosos, eran las mismas que al mismo tiempo la admiraban y le decían señora, porque cuando se la encontraban, ¿no? En el aeropuerto, en la calle, etcétera, porque tenía una presencia muy elegante, era una belleza pues extraordinaria, ¿no? Entonces era denostada y admirada al mismo tiempo por las mismas personas, ¿no? Sí, yo creo que esa bipolaridad que siempre existió en torno a su figura, a su imagen, es muy importante porque además ella también es muy precoz. Cuando se empieza a acercar a ciertos círculos que son los que la arropan, como los círculos de los intelectuales, ¿no? Cuando Monsiváis la abraza así totalmente como su amiga, Iván Restrepo, ¿no? Le empiezan a dar una legitimidad a ella, su presencia en lo público, que no tienen la oportunidad otras exóticas, ¿no? Bueno, excepto en el caso de Margot Zú, que también se hace escritora y, bueno, mantiene su perfil en la escena muy bajo perfil. Pero Tongolele también advierte eso, o sea, por eso es que es una artista muy intuitiva, una bailarina muy inteligente, también un personaje muy inteligente, que sabe qué darle a la prensa y qué no darle, ¿no? Y solamente sus amigos sabían, pues, las cosas importantes de ella, ¿no? Y bueno, pues para ir cerrando esta conversación sobre esta mítica Tongolele, ¿qué podríamos decir que nos queda de Tongolele ahora en este 2026? ¿Dónde está su legado? ¿Cómo ha trascendido esta figura o su presencia escénica, como dices, ¿no? A mí me parece que es no solamente ha abierto el camino a muchas libertades de las mujeres, ha creado una manera distinta de ser mujer, diferente a la convención, además de una gran bailarina, una mujer del cine, una mujer del cabaret. ¿Dónde podemos situar a Tongolele hoy? Claro. Bueno, desde mi punto de vista, sí, ella provocó una revolución en la escena, que fue una revolución que repercutió en lo escénico en muchos sentidos, pero que también en lo público se le recuperó de esa manera a ella. Ahorita lo que podemos traer a ella es como un símbolo, ¿no? Como un arquetipo. Y afortunadamente, porque nos permite hablar de muchas mujeres cuyas vidas ya no se pueden reconstruir. Nos obliga a voltear a ver a las otras, ¿no? Las sin voz, ¿no? Ella, o sea, al saber tanto de su vida, podemos interpretar que algunas de las bailarinas exóticas, además de ella, tuvieron vidas similares. Podemos sacar conclusiones que no tenemos, pero de ellas sí lo sabemos. Y eso nos permite, insisto, en hablar de mujeres que no tuvieron voz y que ya no la tienen porque ya sus historias se fueron perdiendo, ¿no? En la sutileza así de la pérdida de la memoria, pues, ¿no? Pero queda la de Tongolele para representarlas. Y a mí me parece que eso es fantástico.
Todo un símbolo de la cultura nacional, ¿no? Totalmente. Y de la mujer y del feminismo y del espectáculo y del talento y del Yo arte. sí la pondría como un símbolo del feminismo, a reserva de que piensen que soy un poco exagerada, porque finalmente ella fue muy consciente de su corporalidad, de su imagen. Ella dirigió la escena, no fue la mujer objeto que siempre quisieron que durante su época, sobre todo los 40 y 50, se quiso ver de ella, ¿no? Ella fue la que dirigió su carrera, la que construyó su mito, la que fomentó, ¿no? Que repercutiera también su mito en otros lugares. Y bueno, pues insisto, fue una mujer muy inteligente para muchas cosas. Pues muchas gracias, Gabriela Pulido, por estar con nosotros aquí en el mismo lugar y con la misma gente, en este gran lugar que es Los Ángeles y en este gran barrio que es la Colonia Guerrero. Sí, emblemático. Muchas gracias. La fascinante presencia de Tongolele se inserta en un México que ya contaba con una atmósfera del cabaret, ese cabaret que había llegado a la Ciudad de México proveniente de Europa y de Estados Unidos, específicamente de ciudades como Nueva York o New Jersey, donde había este vodevil. Recordemos además que en 1925 se presentan dos grandes espectáculos en la Ciudad de México, Voilà Bataclan, que venía de Francia, y su versión mexicana, que es Voilà Rataplan, hecha por José Campillo. Estos espectáculos que ofrecían más bien un erotismo muy lejano a la pornografía. Bailarinas como Lucy Von Mambo rescatan esta herencia dancística de Tongolele y este erotismo ombliguista. En el próximo programa vamos a hablar de un hombre fascinante que pues es el autor de la banda sonora del México del siglo XX, Agustín Lara, un hombre escandaloso, un hombre controvertido, un hombre que era amigo de los grandes intelectuales y de los grandes artistas como María Félix, como el Chango Cabral, como Renato Leduc, y que además es el gran amante de las mujeres de la vida nocturna. Toda esa poesía que escribe Agustín Lara continúa hasta la fecha, no solamente en las radios, no solamente en los escenarios, sino en nuestros corazones. Acompáñenos a En el mismo lugar y con la misma gente.